Hola, mi nombre es Vanessa Ledesma Urruti, soy profesora del área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Cádiz y mi presentación de hoy lleva por título Aportaciones de la teoría de la literatura y la literatura comparada al desarrollo del pensamiento crítico. En general, las investigaciones que estudian las relaciones entre ideología y discurso suelen hacer hincapié en la naturaleza lingüística del discurso, así como en cuestiones retóricas y estilísticas que encubren los sesgos ideológicos ocultos bajo distintas formas de expresión generalmente utilizadas por periodistas, intelectuales y otros agentes sociales para ejercer su influencia en la opinión pública. Se presume en muchos casos que el análisis del léxico y las estructuras proposicionales es suficiente para desvelar la motivación ideológica de un determinado discurso. El lenguaje no sería en estos casos más que el reflejo de unos sistemas axiológicos subyacentes dados como representaciones mentales de situaciones o contextos sociales concretos. Estamos hablando aquí de uno de los enfoques más influyentes hoy en día en este campo, que es el enfoque cognitivista. Como vemos en este esquema, que está extraído de un artículo de Teun van Dijk, perteneciente a una corriente que es el Critical Discourse Analysis, pues podemos ver que las ideologías estarían dentro de una cápsula, por así decirlo, o de un espacio que está separado totalmente de lo que sería el discurso. Este espacio es el del conocimiento, como vemos aquí. Las ideologías están incluidas dentro de la llamada memoria social que está dentro del conocimiento. Y la única forma que tienen de conectar, o la única forma que tenemos de conectar esas ideologías que se dan a un nivel macrodiscursivo con el nivel microdiscursivo, con el discurso, sería a través de lo que llama Teun van Dijk una interfaz cognitiva, de forma que las ideologías serían modelos mentales, representaciones mentales. Una consecuencia de esto, por ejemplo, sería que el contexto sociolingüístico, el contexto de una situación de conversación, una situación pragmática, no sería un contexto objetivo, meramente basado en la edad, la etnia del hablante, la clase social del hablante, sino que sería más bien una representación mental individual que se hace cada individuo de ese contexto social. Por lo tanto, caemos aquí en una especie de mentalismo, una especie de idealismo que nosotros pretendemos de alguna manera pues combatir utilizando un enfoque más orientado a la semiótica. Aquí tenemos los objetivos que me limitaré a leer. En primer lugar, se trataría de comprender cómo los discursos ideológicos se conjugan con los discursos narrativos, reconociendo la tipología de estos relatos, es decir, son relatos construidos sobre sistemas de ideas que equivalen a imágenes del mundo, como podríamos ver en una narración, pues que hay figuras retóricas, metáforas, etcétera, de la misma manera ese mundo metafórico, quizás más adelgazado retóricamente, pero es muy similar en el discurso ideológico. En segundo lugar, trataríamos de identificar el nivel profundo de sentido. Hemos puesto aquí una orientación en el mundo, entendiendo la narratividad como un proyecto vital de realización y destino, es decir, como lo definían algunos semiólogos, la narratividad tiene un nivel profundo, un nivel semántico profundo, que es el nivel del sentido y que está relacionado con pues, el sentido de la vida en general. En tercer lugar, se trataría de desarrollar estrategias de análisis que permitan reconocer los resortes de la narración dentro de los discursos ideológicos y, finalmente, se trata de desarrollar herramientas de identificación y diseño de esquemas seminarrativos para distintos discursos ideológicos y a distintos niveles. El nivel del significado, es decir, el nivel más superficial, el nivel retórico-discursivo, después un poco más profundo sería el nivel de la significación, que tiene más que ver con la semántica, y el nivel del sentido, que tendría más que ver pues, con las ideas, imágenes del mundo, concepciones del mundo, etc.
de forma que se pueda visualizar la lógica narrativa y los mecanismos persuasivos de las distintas ideologías vigentes en nuestro tiempo. Hacia la metodología, donde vamos a analizar 3 niveles de análisis, como hemos dicho, desde el más profundo, que sería el nivel 1, al más superficial, que sería el nivel 3. En el nivel 1 lo hemos dividido en un análisis de semas y clasemas, es decir, de relaciones paradigmáticas, y un análisis de relaciones sintagmáticas o argumentales. En cuanto a los semas y clasemas, los hemos analizado según 2 categorías, que son las del ser humano y el mundo o la naturaleza, aquello que rodea o donde se inscribe el ser humano. Y dentro de eso, pues hay unos semas que se relacionan por oposición, dentro del tiempo, el pasado y el futuro, dinámico y estático, etcétera. Por falta de tiempo no vamos a explicar en profundidad todas las conjugaciones de esta tabla. La segunda tabla, la de las relaciones sintagmáticas, está construida pues siguiendo la lógica de los semas y clasemas, pero es más direccional. Y está basada, la hemos dividido en 3 ejes que corresponden con las 3 preguntas sobre el sentido que se ha hecho siempre la antropología, la sociología, la escatología, la filosofía y la literatura, que son pues de dónde venimos, orientada hacia el futuro, quiénes somos, orientada hacia el presente, y a dónde vamos, perdón, de dónde venimos, orientado hacia el pasado, y a dónde vamos, orientado hacia el futuro. Dentro de estos 3 ejes hablamos de fuerzas temáticas. Una de las fuerzas sería la de la restitución. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Pasamos al argumento. Que las ideologías o los discursos ideológicos justifican las acciones humanas en el mundo en base a estas fuerzas temáticas, y una de ellas es la restitución, es decir, hay un aspecto de la realidad que no está bien tal y como está, y en lugar de crear uno nuevo, lo que se pretende es restituir un estado anterior. Podemos pensar, por ejemplo, en los nacionalismos, en ciertos totalitarismos, en ciertos ecologismos, etc. Frente a la restitución, por oposición, podríamos hablar de la fuerza de la preservación. Hay discursos ideológicos que se basan justamente en acciones humanas orientadas a preservar las situaciones tal y como están, o las realidades tal y como están. Aquí entrarían, por ejemplo, los conservadurismos. Y si nos proyectamos hacia el futuro, pues tenemos otras 2 fuerzas temáticas que se oponen, que serían la creación y la destrucción. La creación de mundos nuevos. Pensemos, por ejemplo, en ciertos socialismos, ¿no?, que buscan un mundo nuevo, una sociedad sin clases, etcétera, o la destrucción simplemente de un estado existente, de un orden existente. Por otro lado, los niveles 2 y 3 los hemos conjugado en una tabla que, de nuevo, por razones de tiempo, no podemos explicar detalladamente, pero vamos a ir a las partes fundamentales de esta tabla, donde estarían los ejes, el eje espacio-temporal. Estos ejes, los ejes narrativos, están basados en los pilares del análisis teórico de una obra literaria, donde tenemos el espacio y el tiempo narrativos, el eje de la acción, es decir, el argumento, la caracterización de los personajes y la voz narrativa. Y equiparando, o bueno, dentro de esta misma categoría, los actores principales serían la naturaleza o el entorno, la sociedad, el individuo y el grupo. Queremos resaltar aquí no solo que todo el cuadro está basado en los pilares del análisis narrativo, sino además que los personajes de estos discursos ideológicos, los actores principales, no se ciñen al grupo y al individuo, como ocurre normalmente cuando se hacen los análisis discursivos de las ideologías, donde se remite casi siempre pues, a la definición marxista de ideología como sistemas de ideas de unos grupos frente a otros. Y aunque estamos de acuerdo con esta definición, creemos que en la construcción narrativa de las ideologías intervienen más factores, como pueden ser el de la sociedad frente al grupo, y frente al individuo, por supuesto, y el de la naturaleza o el entorno, también frente al individuo, frente a la sociedad y frente al grupo. A partir de aquí, pues ponemos una clasificación de los mitos e ideologías que pudieran entrar en estas categorías,
y de sus fuerzas temáticas, sus relaciones sintagmáticas, y ya en las últimas 3 columnas pasamos al nivel 3, el nivel retórico-discursivo, con el tipo de discurso, las falacias predominantes y las figuras retóricas predominantes. Para los resultados, pues simplemente, rápidamente, vamos a mencionar que este tipo de diseño de esquemas semionarrativos y de análisis semionarrativos a distintos niveles nos permite cruzar criterios de forma que podemos analizar discursos políticos no solo dentro del contexto de la política o discursos ideológicos dentro del contexto de la política, sino en otros contextos también, como puedan ser pues, los anuncios publicitarios, el arte conceptual, los discursos dentro del mundo periodístico, artístico, etc. Entonces, hemos dividido los resultados en 3 partes o en 3 tipos de resultados. A, B y C. Bueno, aquí hay un error, debería ser A, B y C. En primer lugar, el análisis de relaciones paradigmáticas, los análisis cruzados, sincrónicos y diacrónicos. Como vemos aquí, en el caso del cambio climático, podemos analizar diacrónicamente cómo el relato ha pasado de una retórica del hielo y de los polos, ¿no?, de espacios míticos, a una retórica del fuego y otro tipo de espacios más mediterráneos, ¿no? Y el análisis de relaciones sintagmáticas. Centramos solamente en el caso A y en las relaciones paradigmáticas, donde si volvemos al cuadro anterior del nivel profundo de análisis, veíamos que uno de los temas, ser humano, que está basado en el individuo versus el grupo o el espíritu versus la materia. Bueno, pues en este caso tenemos un anuncio en el escaparate de una farmacia, un anuncio de cosmética que nos dice: sé quien quieras ser. Está claramente apelando al ser humano, no al grupo, y a una concepción espiritual del ser humano. El ser humano como un ser atomizado, autónomo, que puede darse a sí mismo, que puede diseñarse a sí mismo, que tiene ese poder mitológico poético. Se trataría entonces de un eslogan que podríamos inscribir en un contexto más amplio, ideológico, de corrientes individualistas y de una especie particular del individualismo que sería los relatos hipersubjetivistas, es decir, que encumbran la conciencia subjetiva por encima de otro tipo de relaciones grupales, sociales, etc. Diseño de esquemas seminarrativos e identificación de resortes narrativos, pues nos ayudan a situar los discursos ideológicos en estructuras más amplias, donde se pueden observar mapas, constelaciones de términos que se repiten a lo largo de la historia en distintas formas narrativas, es decir, que comparten una estructura con los discursos narrativos. Permiten también vincular ideologías a un número específico de mitos y relatos fundacionales, algunos de ellos ancestrales, que conforman el acervo narrativo de toda civilización. Al fin y al cabo, pues este estudio seminarrativo de las ideologías remite en última instancia a la necesidad humana de contar historias y de orientarse en ellas. Muchas gracias por su atención.